Según el arquitecto Gabriel Suárez, hace falta un poco más de conocimiento en las personas e instituciones sobre este tema, aunque con estos talleres se estrechan los lazos de aprendizaje. Uno de los puntos que llamó la atención de todos los asistentes a este taller fueron los instrumentos de gestión del suelo. ¿Para qué son y de qué sirven? Esta es la explicación. Los instrumentos de gestión del suelo permiten, por ejemplo, declarar zonas de protección ambiental, los bosques nativos, para que no puedan ser intervenidos urbanísticamente. Los instrumentos de gestión del suelo le permiten al municipio reservar áreas para los desarrollos de proyectos de infraestructura. Los instrumentos de gestión del suelo le permiten al municipio reordenar a los privados, a los dueños de los predios, reorganizar la estructura predial para hacer proyectos que tengan mejores beneficios urbanísticos. Dentro de este punto del sistema de gestión del suelo, hay algo que por su importancia para nuestro municipio en este momento llamó la atención de todos los asistentes, ya que los municipios pueden acceder a terrenos dentro de su municipio para sus proyectos de interés general sin desangrar sus finanzas. Estos instrumentos de gestión del suelo son los mecanismos que el municipio utiliza para poder tener suelo para sus desarrollos. La compra, la expropiación, la transferencia de derechos de construcción. Yo tengo un lote por aquí en las afueras de la ciudad, del pueblo. Sin embargo, el municipio necesita ese lote para poder hacer ahí la escuela. Y le dice al municipio: señor, entrégueme usted su lote y yo le entrego derechos de construcción en otra zona del municipio donde usted pueda desarrollar su proyecto. Es un instrumento que se puede utilizar. No obliga que el municipio tenga que comprar, no obliga a tener que expropiar al dueño del suelo, simplemente le traslado el derecho que tiene de usar este predio aquí y se lo traslado allá. En el plan de ordenamiento tienen que quedar las áreas receptoras y las áreas generadoras de esas transferencias de derechos. Son instrumentos que los municipios no utilizan y que sin embargo son muy buenos cuando necesito generar algunos equipamientos. Y no hay que comprar. Muchas veces el municipio no puede construir la escuela, pero es que hay que comprarle el lote a don Pedro, y don Pedro se enranchó y no lo vende sino en 100 millones. Entonces nunca se construye la escuela, porque se necesita la escuela ahí. Yo le digo: señor, yo le traslado sus derechos de propiedad y sus derechos de construcción de ese predio, se los traslado a ese predio allá, negociémoslo. Acuérdense que la propiedad cumple una función social y que el ordenamiento territorial cumple una función social y que prima el interés general sobre el particular. Entender que hay mecanismos para poder tener suelo para los proyectos que el municipio necesita. Con un presupuesto tan precario, yo no puedo gastarme la plata en presupuesto comprando un lote y luego no tengo cómo construir la escuela. Entonces yo me apropio del suelo, traslado el derecho a otro lado, tengo el lote, la plata que me iba a gastar comprando el lote, la gasto comprando ladrillos y tubos para construir la escuela. Otro punto importante es el tema minería y cómo se puede establecer o regular esto dentro de un plan de ordenamiento territorial. Hay una ley nacional que reglamenta ese proceso. Yo debo incorporar en el esquema de ordenamiento o en el plan básico la delimitación de esas áreas. Esas áreas se entregan por contratos de concesión a los operadores mineros. Ellos tienen una doble responsabilidad. Esa explotación minera debe generar, digámoslo así, empleo e ingresos para el municipio vía el recaudo de tributos. Y segundo, la explotación minera no debe ser invasiva ni agresiva con respecto a los temas medioambientales. No porque yo le doy licencia para que explote una mina, yo debo hacer vertimientos para contaminar las fuentes hídricas, generar problemas de acumulación de basura, de residuos en el territorio. Debo montar unos planes de gestión ambiental y unos planes de mitigación del riesgo y unos planes de gestión ambiental que permita que esa explotación minera se haga en unas condiciones ambientales coherentes, al mismo tiempo disminuya los impactos ambientales por la explotación y al mismo tiempo, una vez que termina el contrato, la entidad que hizo la explotación tiene que hacer la recuperación morfológica de las zonas, es decir, volver a dejar el suelo en unas buenas condiciones para que el paisaje se recupere. La pregunta es si un plan de ordenamiento territorial puede establecer o definir zonas de protección para evitar la destrucción de los suelos que por su necesidad e importancia son vitales para los municipios. Esto explica el arquitecto. Las zonas de nacimiento de agua tienen unas áreas aferentes que son las zonas de recarga de acuíferos, se llaman. Esas zonas son zonas de protección, están definidas por la ley 388 y al mismo tiempo responden a un principio básico del ordenamiento, y es que el ordenamiento del territorio debe cumplir una función ambiental. Por lo tanto, la preservación de esas zonas prima sobre la oportunidad económica de la explotación. Yo no puedo, con el pretexto de explotar una mina porque necesito generar empleo en el municipio, ir a vulnerar una zona de recarga de acuífero, porque el agua es un recurso vital para las comunidades. Por lo tanto, la protección de ese recurso prima sobre la explotación minera. Yo debo delimitar esas franjas, impedir que la explotación minera se acerque a las rondas o a las zonas de protección de la recarga de acuífero y sobre todo impedir
que haya vertimientos de residuos a las fuentes hídricas, que puedan contaminar las fuentes hídricas, porque es posible que esas fuentes hídricas, aguas abajo, sean las bocatomas de los acueductos rurales o del acueducto municipal, lo cual vulneraría la calidad de vida del recurso hídrico a partir del deterioro del recurso hídrico, y eso no se puede permitir. Pero también es pertinente decir que con la construcción de este tipo de planes existen errores que no se deben cometer, como los exagerados objetivos sin contar con los recursos para cumplirlos, y más aún sin utilizar los mecanismos de ley que ayudan a este fin. Que uno de los primeros es pretender que con el plan de ordenamiento yo voy a cambiarle la vida al planeta entero, cuando resulta que mis medios son muy pocos y yo lo único que puedo hacer es mejorar 3 o 4 cosas. Eso hay que ser conscientes de esa capacidad. La segunda es pensar o pretender que el plan de ordenamiento es un problema técnico allá de los urbanistas o de los arquitectos de la alcaldía, y que eso es un problema que lo resuelvan allá y que eso no tiene nada que ver la gente metida ahí, que porque es una cosa técnica de allá. No, ese error es absolutamente, incluso muy repetitivo en muchos municipios del país. La decisión sobre el ordenamiento territorial, y la misma ley lo establece, la Constitución política además lo manda así, es un proceso concertado y negociado entre la administración y las comunidades y las fuerzas vivas, las organizaciones empresariales, los actores económicos, etcétera, porque las decisiones sobre qué territorio queremos y cómo queremos sacarlo adelante le competen a todo el municipio. Habitantes, empresarios, administración pública, urbanos, rurales, todos tenemos el derecho ya de poder participar, pero también tenemos el deber de hacerlo. Otro error en el que caen muy a menudo los planes de ordenamiento territorial, sobre todo en municipios de un tamaño parecido al de La Unión, es que la administración municipal casi siempre hace un plan de ordenamiento tremendamente ambicioso, y al mismo tiempo no relaciona el plan de ordenamiento con los planes de desarrollo de los diferentes periodos administrativos. Un plan de ordenamiento tiene que definir estrategias y proyectos a corto, mediano y largo plazo. El corto plazo es un periodo de alcaldía, el mediano plazo 2 periodos y el largo plazo 3 periodos. Por lo tanto, lo que se decida en este momento en la revisión del plan básico de ordenamiento tiene incidencia en los 3 próximos periodos de alcaldes. Por lo tanto, los 3 próximos alcaldes tienen que conocer este documento, incluso sería importante que participaran en ese momento los futuros candidatos, ya que serían los futuros alcaldes, los futuros concejales, a participar para que las iniciativas sean construidas de manera consensuada.